Muy buenos días, bienvenidos a este programa que se llama Terlex. Soy Mariela San Pedro y los voy a estar acompañando durante toda esta hora. Muy bien acompañada de los controles Álvaro y con un súper invitado que es el ingeniero Marcelo Toroc, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos estar en el estudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariela. Muy buenos días y es un gusto estar con su audiencia. No, por favor, gracias la verdad por venir, impecable, llegó temprano, vamos a estar hablando de un montón de cosas, de temas más que interesantes. Y antes de comenzar con la nota que vamos a hacer con el ingeniero, no quiero dejar no me quiero olvidar de que a partir de mañana va a haber un paro judicial de 36 horas, así que quienes tienen cosas por hacer, huelen. Por otra parte, hoy hay elecciones en el Consejo de la Magistratura, va a haber la elección de un consejero, así que quienes quieran participar tienen que ir al Colegio de Abogados, que hasta las 16 horas va a estar, pueden participar de la elección. Bien, estimado, hoy habíamos dicho que la verdad que es un tema muy interesante porque estuvimos un poco hablando fuera del aire de la participación de los peritos en los procesos y de la importancia que eso tiene, porque muchas veces los abogados no nos damos cuenta de eso, pero quienes nos pueden acompañar y ayudar y aportar también, ya sea en una causa judicial, en una civil como en una penal, son los peritos. Y justamente estábamos hablando de los casos de grooming, de un caso de grooming donde es el lugar del hecho, como usted me estaba diciendo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la importancia hoy, actualmente, de un perito, de un ingeniero y cuál en una causa? Bueno, cambió desde, digamos, desde el origen de los tiempos, decíamos, hasta que aparece Internet, siempre el lugar del hecho en un lugar físico. Sí. Desde Internet y desde que empezamos a considerar el llamado ciberespacio, empieza a aparecer un nuevo lugar que de hecho es un lugar donde se concretan hasta los mismos delitos que se pueden cometer en el espacio físico, que es el ciberespacio. Entonces surge un nuevo, digamos, una nueva situación, que es, por ejemplo, un acosador, un groomer de España, por ejemplo, que toma una red social como puede ser Facebook de Estados Unidos, cuya sociedad está en un paraíso fiscal y que sus servidores están instalados muchas veces en países, digamos, en otros países por cuestiones económicas o de tipo verde, lo que fuera, acosando a un chico de Argentina. Entonces, toda esa transnacionalización de ese delito tan grave lleva una duda: ¿dónde sucede el hecho? Claro. Bueno, técnicamente es lo que nosotros denominamos el ciberespacio, pero claro, la justicia necesita una definición. Entonces hablamos del lugar donde está el más débil. Claro. Pero es que el delito tecnológico cambió muchas cosas. Antiguamente, por ejemplo, ante un asalto uno decía en qué vehículo se fugaron. En cambio, hoy en día decimos qué celulares usaron. Y claro, totalmente, sí. Claro, y hacemos, por ejemplo, agrupaciones, analizamos, por ejemplo, qué celulares se unieron, cómo se fueron dispersando, y hasta a veces esta evidencia es mucho más rica que la que antes nos daba simplemente un vehículo, el recambio y algunas huellas que podíamos encontrar. Realmente ha cambiado. ¿Y los jueces y los fiscales están empapados de todo esto o ya hemos hablado un poquito? Es una buena pregunta. Porque yo lo veo muchas veces, digamos, la legislación. Felizmente Argentina fue un país de avanzada. Ya en el 2008 tenía una ley de delitos informáticos, la 26388, pero digamos que desde el año 2000, desde que empieza primero el proceso de la ley de habeas data, 2001 firma digital, se fueron suscitando diversos elementos que fueron, digamos, con la legislación empujando un poco lo que era la justicia. Y a veces los jueces no se jugaban por la evidencia digital, en gran parte por no conocerla, y una parte también que hay que reconocer
es todo el tema de los procedimientos, el temor a la pérdida de la cadena de custodia, que son situaciones que se iban dando. Hagamos un punto ahí. Ese es un punto muy interesante que también se cuestionó muchísimo en el caso de Ángeles Rawson. Pero también a veces se cuestionan los allanamientos cuando, por ejemplo, se secuestra un PC, el procesador, lo de la computadora. La computadora. Y lo que una vez me había dicho un perito es que lo primero que hay que cerrar, los puertos, donde hay que cerrarlos con una cinta especial, hay que utilizar una bolsa especial para cubrir la máquina. Todo eso es así, se hacen los secuestros, es legal, yo puedo ir, impugnar una nulidad por no haberlo realizado. Hay procedimientos ya formales, tanto a nivel nacional como en varias provincias. Algunas provincias se adelantaron, digamos, teniendo los suyos, otras están en pleno proceso de elaboración de normas de procedimiento para todo lo que es el resguardo de la evidencia y, digamos, con la observancia de la cadena de custodia de la evidencia digital. Hay una serie de situaciones de lo que nosotros, digamos, denominamos las buenas prácticas. Como usted sabe, yo capacito peritos tanto por CPCI como dentro también de fuerzas y universidades. Y es un tema muy importante, primero, ante todo, el análisis de la situación. Por ejemplo, un celular que en la escena del hecho se encuentra prendido no debe ser apagado así rápidamente. ¿Por qué? Porque puede haber, por ejemplo, un troyano, un tipo de malware, que estaría en esos momentos posiblemente, eventualmente, comunicando hacia afuera información, y si uno apaga el celular borraría la evidencia. Por ejemplo, ahí lo que habría que hacer es o bien emplear lo que llama una bolsa que actúe como jaula de Faraday, o tenemos métodos más domésticos pero también así efectivos. Lo mismo pasa con una computadora que se puede encontrar prendida. Uno tiene que primero tomar lo que está vigente en la memoria, en la computadora. Claro, porque lo que hace generalmente la policía es lo apaga, toma los datos de, por ejemplo, de la computadora o del celular, ponen los datos del celular y en el mismo acta, y después, bueno, lo apagan y lo entregan. Y ahí se perdería mucha de la evidencia. Entonces hay diversas técnicas. Aparte, la evidencia digital, que es muy rica, porque, por ejemplo, cuando se equipara en esta ley 26.388, en el artículo primero, se equipara la evidencia digital del documento digital, digamos, con las otras formas documentales, en realidad el documento digital es en algunos aspectos mucho más rico que el documento hológrafo. Pero ¿cuál es el problema? Es muy efímero. ¿Quién no perdió alguna vez un archivo? ¿Quién por error no borró un mensaje? Digamos, nosotros no nos damos cuenta, pero cada vez que abrimos un archivo en Windows, Windows dice nueva fecha de lectura. Entonces eso, quiera o no, modifica, lo llama la metadata, que son unos datos ocultos internos que tiene un archivo y que en definitiva lo puede ir modificando. Por eso es muy importante emplear procedimientos. Ante todo, por ejemplo, uno encuentra una computadora o preserva una computadora o un pendrive, lo que fuera, un teléfono en la escena del hecho. Antes de proceder al análisis es fundamental hacer lo que llama una copia forense, que es una copia fiel, bit a bit, o sea, no archivo a archivo, sino tal cual como están configurados los bits, que se hace con un procedimiento para que cuando uno toma la lectura de la evidencia original no se modifique, y analizar en función de precisamente esa preservación, para poder resguardar el original. O sea, en un choque entre dos camiones, por ejemplo, puede uno retirar los dos vehículos, hacer toda la sesión de fotografías, mediciones, todo, y después de 6 meses hacer el análisis. En cambio, la evidencia digital, si uno no la resguarda debidamente, la pierde. Pero ojo, si uno la toma con cuidado, es sumamente rica. Hoy en día estamos resolviendo situaciones un poco como las que conversamos nosotros, y que a la audiencia que participe
No sé si podemos nombrar, pero algunas son... pero va a haber algunas cosas muy interesantes, se van a llevar algunas sorpresas, porque, por ejemplo, uno hoy en día con evidencia digital, que ya lo veremos cuando hagamos el congreso, con evidencia digital puede colaborar, por ejemplo, con la autopsia psicológica, claro, con un contexto de, digamos, de las horas previas al deceso, todo ese tipo de información que es muy importante. O sea, la evidencia digital está aportando mucho a lo que es la investigación criminal. ¿Y por qué en los últimos casos conocidos hubo tanta divergencia, tanta entre unos peritos y otros? Muy buena pregunta. Y ahí hago otra pregunta. Sí. ¿El perito tiene que decir lo que le conviene a la parte, dicho en criollo, o presta un juramento que tiene que decir la verdad? Bien, vamos a arrancar por la última porque es fundamental. Bien. Los peritos tenemos la obligación, al ser designados peritos de parte, digamos, solamente nos propone una parte y a lo sumo solventa nuestros gastos una parte al ser peritos de parte. Bien. Pero una vez que aceptamos la designación, estamos al servicio de la justicia y con la misma obediencia y de la misma manera que el perito oficial o de oficio. Bien. O sea que el perito de parte no es un lobista hacia los intereses de su parte. Claro. Tiene que velar por los derechos de su parte para que se respeten, para que no se vulneren. Eso en primer lugar. A veces hay gente que no lo entiende así, pero claramente es así. Sí, y hagamos un punto ahí. Sí. El caso de Ángeles Rawson, Sí. el perito Méndez, que fue sancionado por ese tema, que tuvo un problema legal muy serio, muy grave, y fue condenado. Sí. Entonces, por eso mismo saqué a preguntarle esto. Exactamente. A ver si es que tiene que... Y esto también es bueno para los que nos están escuchando. Si tiene que decir lo que la parte quiere escuchar o lo que le conviene o no necesariamente. Es justamente lo que la pericia le indica. Exactamente. Y es un auxiliar del juez. Es un auxiliar del juez que en el caso de ser un perito de parte, lo que le está brindando o asegurando a la parte es, digamos, una ayuda más en cuanto al abogado que propone la parte y que lleva adelante, digamos, la posición de la parte, es quien entiende sobre un expertise técnico determinado. Pero eso no quiere decir de que él haga ocultamiento de prueba o modificaciones, lo que sea, todo lo contrario. Está tan penado por la ley como cuando es perito de oficio. Respecto a lo de las divergencias que decía usted, claro, hay un tema que es muy importante. O sea, si bien es cierto que dos personas pueden tener diferentes interpretaciones de algunos hechos, a veces sucede que, digamos, pretenden no ver lo mismo, y lo peor es cuando incluso afirman cosas que son erróneas. Cuando estamos hablando de algo claro, por ejemplo, determinada causa que ha pasado por distintas siempre instancias. Estamos llegando a lo mismo y no lo queremos agarrar. Y no lo vamos a decir. Todas las pericias dieron exactamente igual y de la misma manera. Lo que pasa es que hay un fenómeno que no es un fenómeno ni forense ni de derecho, sino que es un fenómeno mediático, que es lo que denominan la posverdad. Claro, que realidad, ahí era donde iba a apuntar también. Claro. Que hoy en día se hacen más entrevistas a los peritos que a los propios de intervinientes de la causa. Claro, lo que ¿Y pasa cómo es que maneja el perito, cómo se maneja el perito ante los medios de comunicación? Bueno, uno no puede hablar de causas en curso, particularmente de ninguna instancia en curso que todavía no haya sido conocida públicamente, ¿no es cierto? Eso hay que tener mucho cuidado. A mí me preocupa cuando de repente uno observa que, por ejemplo, los dictámenes claramente dicen algo y uno escucha a determinados comunicadores o incluso abogados o partes afirmando exactamente lo contrario, porque a veces se está predisponiendo a la sociedad
mal respecto a un hecho que no es así. Entonces, ¿y qué se hace ante una situación así? Y bueno, el problema es quién tiene enfrente, porque si el tema es una cuestión de mediatismo por grandes medios, a veces es muy complicado. Por eso uno tiene que ir llevando la verdad, ir tratando de demostrar lo que es, lo que se puede afirmar, porque el gran temor siempre es que, digamos, no es simplemente una cuestión de, como decir, de prejuzgamiento social. Hay que pensar que en las causas hay seres humanos. No, es lo que hablábamos de Ángeles Rawson. Usted se acuerda que en primer lugar se hizo todo, todo se focalizaba al padrastro de Ángeles. Y hay mucha gente que hoy sigue diciendo que Mangieri es inocente, que Mangieri era un perejil y que el padrastro es el asesino por todo lo que se armó en el comienzo de la investigación. Exactamente. Entonces realmente es como dice usted, hay que tener mucho cuidado lo que se transmite, pero también ahí de dónde sale la información, de dónde se filtra la información. Bueno, sería importante saberlo, porque muchas veces dicen que es de tribunales que se está filtrando, pero eso es un delito, o sea, me extraña que lo hagan. Lo mismo cuando sacan las fotocopias del expediente, cuando saben cosas antes que el mismo imputado, por ejemplo, lo notifiquen para una indagatoria. Entonces, realmente esas son cosas que tendría que cambiarse, pero bueno. A mí me ha pasado en determinadas así pericias delicadas y que incluso teníamos custodia, inhibidores telefónicos, todo, salir de la, digamos, de la pericia, de la jornada, porque eran pericias largas, salir de la jornada pericial, llegar a mi casa a prepararme, no sé, la merienda, y mientras estaba armando un café, escuchar a ciertos periodistas mediáticos decir, hoy el perito Marcelo Toró hizo tal cosa, y lo peor es que había veces que era exactamente lo que habíamos hecho. Claro. Y me ha pasado enterarme también, o sea, de repente yo tengo por costumbre, siempre apago el celular, digamos, cuando estoy descansando, pues si no, con este trabajo más de una vez la gente... Sí, llaman a cualquier hora. Llaman a cualquier hora, y yo tengo por norma tener un solo celular, ¿no? Claro. Entonces, y me pasa más de una vez que de repente prenderlo y ver que llueven los WhatsApp, y es porque han publicado a veces barbaridades mediáticas, como por ejemplo un diario famoso, antes que iniciáramos, nosotros iniciamos el lunes una instancia de una causa muy conocida, una tercera instancia, y el domingo decir el diario, mañana, en la pericia que se va a realizar en tal lugar, va a quedar probado que... ¿Cómo pueden saber lo que todavía Pero nosotros eso es alguien que está justamente haciendo lobby hacia la posverdad. Claro, pero también hay alguien que le pasó algo. En realidad, no, primero que dio todo lo contrario. Claro. Pero, en segundo lugar, el tema es tratar de generar la sensación en la población que eso provoca una gran presión en los peritos. Porque a veces, a mí me ha pasado, que propia gente cercana a uno, de repente uno darse cuenta que decir, no, porque fulano de tal, en tal medio dijo tal cosa. Yo obviamente no hablo de determinados detalles reservados de las causas con nadie, pero quedarme asombrado cómo está influenciada la gente. Y lo que a mí siempre me preocupa es que nosotros, los peritos de parte, o los investigadores de parte, porque a veces tenemos que llevar adelante una investigación, ¿no es cierto?, para ver la realidad de los hechos, nos encontramos muchas veces que esa facilidad, digamos, de esa liviandad con la que se emiten opiniones, perjudica
la vida, ya no son los intereses. La bueno, vida justamente le iba a preguntar, ¿alguna causa? Usted hace casi aproximadamente 30 años que está en el ejercicio. 27 años, más de 27. Y aportando a pericias y como ingeniero en alguna de estas causas que ha llevado adelante, que son muchas, son muy conocidas. ¿Alguna se arrepintió de decir, mira esta causa que agarré y mira todos los problemas que me trajo? Bueno, digamos que en el transcurso del tiempo no sería ni una amenaza, ni una apriete, ni nada, jamás lejos de mí reconocer una cosa semejante. Lo que pasa es que todo va en la motivación que uno tiene en el tema, ¿no? O sea, esto es mi pasión. Yo, la verdad que tengo la gran suerte. O sea que con ninguna puede decir, bueno, no me arrepiento porque yo hice lo que debía hacer. Claro, he pasado situaciones difíciles, pero la verdad tengo la suerte de hacer un trabajo que me apasiona y que es un muy lindo trabajo y con el cual tengo también muchas satisfacciones, pero hay veces hay situaciones complejas. Ahora, lo que sí, digamos, yo hay determinados temas que antes de hablar particularmente los temas penales, yo siempre trato de comunicarme con el, digamos, con la persona, claro, con el interesado, exactamente. Para el caso de una causa penal y que uno estuviera del lado de la defensa, yo siempre digo, si hay determinados temas que si yo me entero que la persona me mintió y es verdad, lo siento en el alma, pero queda claro de que yo no sigo adelante, ¿no es cierto? Sí, uno siempre habla así con los clientes. Sí. Y en el caso de, por ejemplo, en la tecnología, ¿estamos bien a nivel tecnológico o estamos un paso atrás? No, la verdad que tenemos este país en ese sentido fue, digamos, punta desde hace años tanto en tecnología informática, en tecnología de la información, como también en la aplicación forense. Por supuesto que hay, digamos, mayor desarrollo y menor desarrollo, pero uno se lleva gratas sorpresas. Primero que hay fuerzas que están... En las provincias se está avanzando mucho, está avanzando mucho. Incluso, mire, yo he tenido la suerte de, por ejemplo, en San Luis, vengo de brindar una capacitación para el Poder Judicial y ya desde el año pasado así en contacto con temas policiales de ellos y ver cómo una provincia que de repente dio internet gratis para todos y de golpe dijo, pará, y ahora el riesgo que tengo y empezar a manejarlo, pero así como ellos, un montón de provincias. Eso es muy bueno también. Sí, eso es muy bueno. A nivel de las fuerzas federales, hay fuerzas que están trabajando muy bien, bueno, Policía Federal, Gendarmería, pero no es por desmerecer otras, sino por resaltar realmente el grado de dedicación. Uno encuentra, por ejemplo, Policía de la Ciudad tiene un objetivo puesto también en el tema. Quizá las fuerzas federales tienen la suerte de tener otro tipo de infraestructura, que eso les da cierta ventaja. Policía de la provincia está generando también. Entonces, y los peritos, digamos, los que nos llamamos los peritos de la lista, ¿no? Los peritos civiles, yo veo que hay mucho interés, hay gente que está incluso viajando internacionalmente, capacitándose. Hay muchos que están viajando, sí, es verdad. Sí, y me alegra. Ahora, acá hay una cuestión que es fundamental, y es entender la evidencia. La evidencia digital es algo que puede ser un canto de sirena si uno lo maneja intuitivamente. Entonces es necesario comprender lo que uno tiene frente a uno. Yo siempre le digo a mis alumnos, les digo, miren chicos, hay un viejo refrán que dice, si tengo 8 horas para talar un árbol, tengo que usar 7 para afilar el hacha, ¿no? O sea, tenemos que concentrarnos primero, ante todo, en conocer la evidencia que vamos a tomar adelante. Después elegir los procedimientos, las herramientas, porque el problema con el tema de la evidencia digital
es que a veces no nos da una segunda oportunidad si no hay un primer movimiento, digamos así, en cuanto a toda la secuencia de actividades desde la obtención de la evidencia, la detección, la obtención, la preservación, el análisis. Y después hay que ver que hay cosas que corren paralelas, ¿no? Por ejemplo, una es el tema de la intimidad. Hay causas, usted justo lo que decía usted antes me hizo acordar del tema de las filtraciones. Hace unos años atrás, el suicidio de una modelo famosa, me acuerdo que con una imprudencia, una temeridad total, un medio publicó las fotos, ¿no? Y ¿Jazmín o sí, la otra chica? No quería nombrar, Jazmín. Pero bueno, del caso de Jazmín fue realmente una bajeza total, porque hay que pensar que además de que hay una familia, hay una familia. Y eso es algo que pasa muchas veces con el tema de la evidencia digital. Todos tenemos nuestro celular, ya no lo podemos llamar un teléfono, porque ¿cuándo fue la última vez que usted habló por línea, digamos así, por el celular? En cambio, ¿se da cuenta? En cambio, WhatsApp... es todo por WhatsApp hoy. Claro, tenemos redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook, claro. Twitter, distintos tipos de servicios, de mensajería. Entonces, hay un montón de elementos, de registros, que es necesario resguardar la privacidad. No por una persona ser, digamos, sospechoso de haber participado en determinado delito o lo que fuera, podemos con mucha liviandad divulgar su información personal. Hay una vida, hay una privacidad que tiene todo el derecho. Pero el tema a es cómo se para eso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se divulgan los videos de íntimos de alguna persona pública, ¿cómo después se corta? A ver, en el caso de los famosos, siempre esos videos íntimos están dando vuelta, por más que pongan una medida cautelar, por más que hagan lo que quieran, por más que... Siempre siguen dando vuelta en las redes. A mí me ha tocado participar en más de una causa. Los buscadores, caso Google, los metabuscadores como Google, a veces dicen cosas que no son así. O sea, Google, por ejemplo, dice: yo no puedo modificar el algoritmo. Es verdad. No es verdad. ¿Por qué? Porque que es verdad que eso claro, dice, porque yo me acuerdo que Google hace llenar inclusive un formulario cuando es una cuestión legal, y siempre termina contestando eso. Y es una mentira. Y dice que vaya directamente a la persona que lo publicó para que le dé de baja. En realidad Google tiene la posibilidad de agregar y digamos y claro, ¿quién quitar? Es el dueño de la plataforma? ¿Cómo lo del buscador? ¿Quién es el dueño? Y bueno, precisamente ellos digamos que hay trampas a veces que uno se puede llamar purista en cuanto a la información que divulga, pero hay cosas que no las puede divulgar, y los buscadores ponen esas trampas. A mí me ha pasado, por ejemplo, con una empresa conocida que da un servicio gratis de correo, pero que además vende un sistema operativo que no lo vamos a andar mencionando para no hacerle publicidad, que todos tenemos, una vez estábamos insistiendo en que brindara una información de una cuenta de correo, de correo electrónico, de ese tan famoso, ¿no es cierto?, que tienen ellos, y convocarme digamos, el apoderado legal y un abogado de la empresa, y decirme: ¿vos tenés idea cuántas cuentas de correo tenemos? Bueno. Y decirme: si no hay una privación ilegal de la libertad en curso, no podemos atender todo. Claro. Y yo decirle: estamos en Argentina, ¿no? O sea que estamos vos y yo sometidos a la legislación argentina. Si un juez te pide algo porque esté investigando una situación, vos tenés la obligación de brindárselo. Claro. Pero ellos... me hace acordar, ¿sabe a qué, Mariela? ¿Se acuerda cuando antes los edificios tenían
al lado del ascensor un cartelito que decía: habiendo escalera, el responsable del edificio, el dueño del edificio no se hace responsable por los... Sí. Bueno, ese tipo de descargo... De eximente de responsabilidad. Claro, que es falso. Porque, claro, ¿no? Sí, como el que dejaba el maletín en la cochera, claro, en el auto, claro, en la cochera, valor... y te dicen que no se hacen cargo si te roban algo, claro, que saques todo antes de retirarte. Claro, bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, en causas donde están divulgando imágenes de menores, pero, digamos, no menores, no estamos hablando de casos de pedofilia, sino por ejemplo, una causa, me acuerdo que a una pobre chica de un colegio le habían tomado la imagen del rostro de ella, lo habían photoshopeado con un cuerpo voluptuoso y habían puesto digamos, en uno de estos sitios así de citas, la foto de ella y decía... Pepita, por decir un nombre genérico, cosa habían puesto. Y como no podían, si no era pago, no podían poner el número telefónico, en vez de una descripción habían puesto 4321-1234. Claro. Bueno, resulta que piden por ella en el teléfono, atiende, y un tipo le dice una barbaridad. Corta, llama a otro y lo mismo. Entonces la chica le dice al papá, una piba chiquita, 16 años, le cuenta al padre y el padre dice: mira, el próximo atiendo yo. Cuando atiende, él tenía un cuarto de neurona, el que llama, entonces le explica, claro, Ay, me muero. Le explica que en realidad había publicado una foto de la chica así. Cuando lo mira, había sido una broma de los compañeros. Ahora, el padre se contacta con este sitio y este sitio le dice: no, porque cuando la suben aceptan que ya las imágenes quedan para el sitio, qué sé yo, qué sé cuánto. Claro. Bueno, por supuesto que terminó. Bueno, el prestador, el Internet Service Provider, o sea, el prestador del servicio Internet también se corrió al costado. Obviamente desembocó en una causa penal y bueno, fue una causa muy muy complicada y tuvieron que bajar las cosas, pues estaban perjudicando los intereses de la chica. Pero ¿por qué lleva tanto exigir algo que corresponde? A ver, a esa chica le deben haber generado un daño. Sí. ¿Quién respondió? ¿Respondieron los padres de los compañeros? Porque también ahí hay una responsabilidad civil. Lamentablemente. Claro. Porque esa chica un daño moral le han hecho. Y quiero imaginarme que no circuló la foto. Claro, ¿no? Efectivamente. ¿Quién hizo todo el tuneo? ¿Quién la subió? Sí. Entonces, ¿quién responde? Ahora, ¿por qué hay que pleitear tanto? Bueno. ¿Por qué estamos hablando de algo que el delito no hace falta analizarlo mucho? Bueno, hay una cuestión... Y ahí estamos hablando de una menor, ¿no? Claro que estaba sí. en un sitio pornográfico. Sí. Que se habían ventilado los datos privados, inclusive. El número telefónico, el telefónico. Rostro era el rostro de la chica, por más que digamos, le genera todo un daño posterior. Aparte, muchas veces es como que las imágenes se van replicando porque quedan como asociadas a, digamos, a determinados nombres y van circulando de otra manera. Claro. A mí me causa gracia, no me causa ninguna gracia, pero a veces, más de una vez, cuando uno controla lo que hay publicado de uno, más de una vez con el nombre de uno aparece imágenes de una causa. Claro. O sea que por más que no lo mencionen, o sea que hay toda la, digamos, toda lo que es la infraestructura de lo que se llama el data mining, ¿no es cierto?, la minería de datos, que a veces relaciona los datos de una manera bastante complicada. Sí. Ahora, hay un tema complicado con respecto a lo que consideramos a veces que son los juegos, ¿no es cierto? Hoy en día, que estamos todos tan expuestos hacia las redes sociales, hacia Internet, a veces no somos conscientes de dónde llega nuestra información. Por ejemplo, gente que publica, esto es real, una persona que publicó: en 15 días me voy a Italia. Así, literal, en Twitter. A los 13 días
no veo la hora de estar en Roma. A los 10 días ya me imagino paseando por la Piazza San Marco. A los 8 días ya tengo armada la valija. No doy más. Sí, de la la gente ansiedad. hace eso. Bueno, 3 días, ya está, ya no doy más. El último día me voy a Italia. Y a los 3 días de haber viajado, volví y me desvalijaron todo. Ay, me muero de espanto. Bueno, ¿qué es eso? Estamos a veces, y es una cuestión que hay que analizar, estamos viviendo puertas afuera. No somos conscientes que esto no es la televisión, que Internet es un medio pero ahí, que va y que viene. Ahí tiene que haber un poder judicial fuerte. Sí. Porque a mí me pasaron que me publicaron el número de teléfono de mi domicilio y lo pusieron como taller de autopartes. Y a mí me llamaban en un día 100 veces. Sí. Podían estar todo el día llamando, todo el día diciendo cualquier cosa, barbaridades. Yo me acuerdo que la denuncia la hice, y ¿sabe lo que me respondieron? Esto no es para hacer una denuncia. Sí, cambie de teléfono. Sí. Pues es una locura. Sí. Bueno, ahora... Pues sí, claro, pues sí. Ahora entonces, como ya los tengo tantas veces que llaman por día, no, te equivocaste, no, pero, a ver... No hay derecho. Lo mismo que le pasó a la nena, que también eso no es delito. Sí, para mí sí. Y bueno. Para mí sí. Todo tipo de, digamos, de invasión a la privacidad hoy en día es muy común. A mí me ha pasado demostrarle a personas de estos que dicen no, yo no tengo tarjeta de crédito, no tengo cuentas de redes sociales, y simplemente tomar el celular y decirle, tu segundo nombre es tal, mirá, vos tenés cuenta en tal banco y tal otro, claro, cumplís años tal día, y decirme que me estás hackeando. No, vos no me dijiste que no tenías nada. ¿Sabés qué? Mirá, son todos datos públicos. Claro. Se murió la privacidad, Mariela. Claro, se murió totalmente. La privacidad. No, totalmente. Sí, claro. Sí. Sí. Y eso es la medida que la gente tiene que tener. A ver, nosotros siempre decimos para los eventos que no publiquen los correos electrónicos en los muros. Exacto. Y muchos se enojan, ¿por qué? Pero es por una cuestión de preservarlos, porque vos no sabés quién mira y quién está del otro lado, y que te puede desde hackear tu cuenta o que te puede mandar una barbaridad tu correo. Entonces, por eso mismo siempre le decimos, no publiquen los emails en el muro, déjalo por privado, que yo después te voy a mandar la información, pero no lo dejes. Claro, ni siquiera pedir información en forma pública. Claro. Yo miraba, por ejemplo, para el evento este tan importante que viene ahora, gente que decía, más información. No, hay que mandar en privado. Yo también siempre lo digo, pero no lo termino de entender. Claro, porque... No lo termino de entender, pero bueno, no importa. Pero es así, yo siempre digo, no publiquen ahí, porque realmente me preocupa que, bueno, no sabemos quiénes están en las redes. Claro. Y hablamos, pero creo que la gente sigue siendo inconsciente con respecto a los peligros que corre. Sí. Y el problema más grave es que cada vez, comercialmente o a nivel marketing, nos dan... teóricamente soluciones que nos complican más la vida. Por ejemplo, el home banking en el celular. No. Bueno, nada de dejar. Hay gente o sea... No, y algo importante que quiero que lo diga usted. Cuando llega el email que dice, te hemos cancelado la tarjeta, ¿cómo se dice? Ticlea sí, acá. Haga clic aquí. Haga clic acá para confirmar de vuelta phishing. Los datos. Por favor. No, claro. Que a mí me ha llegado eso. Bueno, eso es phishing, es una de las técnicas. Y hay la técnica esta del país africano que dice... yo soy el presidente del hay banco unos emails, tal. claro, que hay unas donaciones. Claro. Siempre les va a llegar un email de alguien que se acordó de nosotros, no sabemos cómo, claro. Y nos va a donar millones de dólares. Sí, por favor, no agarren eso tampoco. Claro. Ahora, hay una cuestión muy importante respecto a lo que es, digamos, el uso de la evidencia.
de todo lo que son nuestros manejos, ¿no es cierto? Hoy en día los bancos, las distintas empresas tratan de evitarnos envíos de correo. Ahora, ¿qué pasa? Porque incluso ahora hubo un fallo hace poco en el cual tenían que seguir enviándolo salvo que uno lo rechazara. ¿Qué pasa si yo estoy recibiendo un resumen por correo? Acá una receta de cocina. Ah, bueno, ahí vamos. Primero, descargarlo en forma literal. Ajá. Si es, o sea, si dice haga clic aquí para descargar, y no estamos del caso del phishing, sino de realmente de nuestro banco o de la sí, que hoy en día se utiliza más claro. eso. Sí. Por un lado, descargarlo en un directorio donde uno tenga guardado, por ejemplo, las facturas de tal prestador telefónico y las descarga ahí. Hago un punto ahí. Sí. Nunca hacerlo desde un locutorio. Jamás. No. Jamás. Es más, a mí me pasó una vez, estaba en la costa y había muy mala señal. Yo ya soy medio obsesivo, ¿no? Lo que hago sí, para me esos, imagino claro, que uno para esos casos me genero una cuenta de correo adicional, la cual reporta los correos míos como para poder mirarlos. Cuestión que si por casualidad caigo en un locutorio y eventualmente tuviera la desgracia que me pinchan la cuenta, esa cuenta se destruye y desaparece todo y no pierdo nada. Pero ¿qué pasa? Veo al lado mío un señor con dos chicos muy alegremente entrando en el home banking en una cuenta de locutorio. Claro. Entonces me partió el alma, entonces le digo, mira, discúlpame, mira, yo soy perito forense en el tema. Es muy peligroso lo que estás haciendo porque puede pasar esto. Me miró como si le estuviera robando la billetera. Bueno, hay gente que es así. Claro. Hay gente que por más que uno le diga, no va a aprender nada. Un detalle del tema privacidad, que esto es muy importante. No, habíamos quedado que descarguen, descargue primero el archivo. Ese archivo que lo guarde en un directorio así, que preserve el correo. Si eventualmente estuviera con lo que llama el Outlook o algún programa así, digamos, de establecido correo electrónico, que no es un webmail, puede salvar también el correo con sus propiedades y los adjuntos, lo que nosotros llamamos el EML. Si no, si es un webmail, que lo mande a una carpetita, que no lo borre, que lo mande a una carpetita. Entonces tiene ese doble resguardo. Y un tercer resguardo que yo recomiendo es, por ejemplo, dentro del webmail, indicar imprimir como PDF, tanto la vista del correo, lo que nosotros llamaríamos el layout, como también ese documento. Entonces le queda esos tres formatos resguardados como PDF, más el correo conservado. ¿Por qué? Porque ante un reclamo eventual usted tiene elementos para poder reclamar. Es verdad. Eso es fundamental. Es verdad. Sí, es verdad. Y por otra parte, los correos electrónicos Yahoo y Hotmail, que son muy cuestionados inclusive para hacer trámites. ¿Por qué es que se cuestionan? Porque tienen porque pueden ser hackeados. Por la alteración de la identidad. Por ejemplo, yo descubrí un Yahoo que decía Marcelo Torog, y cuando hicimos las investigaciones era un tal Brad Pitt, me parece que claro, cualquiera puede tener un correo de cualquiera. Entonces este tipo de cuentas, al no exigir un documento, no exigir ningún tipo de, digamos, de validación de la persona, claro, son más propensas. En realidad todas son propensas, porque yo también puedo, si tengo Gmail pasa lo mismo. Gmail, y si tuviéramos, y sin hacer publicidad, Fivertel, por ejemplo, que uno dice, no, pues ese es un correo de la misma empresa. Sí, pero yo también puedo hacerlo y ponerle otro nombre. Claro, entonces, efectivamente. Hay una vulnerabilidad. Yo creo que lo importante respecto al cambio de lo que significó el correo es la transformación que trajo en las relaciones. Por ejemplo, en el tema laboral, la evidencia digital del correo hoy en día sirve para determinar desde cuándo está establecido un vínculo laboral, determinar, por ejemplo, que recibía instrucciones, o sea, que había
digamos, una subordinación laboral. Incluso a veces los correos hablan de sueldos o de pagos por ejemplo, eso en el tema laboral. En el tema civil, en el tema comercial, en muchos aspectos ha reemplazado informalmente al contrato. Sí, totalmente. Sí. La parte comercial sirve para la aceptación de un contrato. Claro, cuando en realidad, salvo los correos electrónicos que tengan firma digital en los términos de la ley de firma digital, porque no es cuestión de cualquier sistema de firma digital, salvo que las partes realmente se sujeten a digamos, a esa estructura. La firma digital en los términos de ley, que existe un concepto que se llama el no repudio, es decir, si yo con firma digital en los términos de ley envío un correo electrónico, yo no me puedo retractar. Ese es el no repudio. Claro. Bien, nos quedan 9 minutitos. Podemos hablar de la jornada que se va a hacer el 16 de noviembre, que usted va a ser un orador, y la verdad que cual estamos sumamente agradecidos, es un orgullo. Creo que uno de los temas que coordinamos en hablar era muy interesante. No diga todo lo que vamos a hablar, porque que vengan a la jornada. Pero denos un pantallazo de lo que justamente vamos a estar hablando en el evento del 16 de noviembre. Claro. Bueno, todo lo que es el tema forense es... ¿Todo? Todo lo que es la forense. ¿Cuántas horas vamos a estar? Un par de años. Digamos así. Cuando uno piensa en quiénes fueron los primeros peritos forenses, ¿no es cierto? Hay diversas tendencias, pero hay una que es real. El primer perito forense fue el médico. ¿Por qué? Porque el médico y el juez son los dos que pueden decir que una persona está viva, o sea, uno médicamente, ocultándolo, y el otro legalmente, ¿no es cierto? Cuando pasa una guerra, un accidente aéreo donde no quedan restos de las víctimas, distintas situaciones, lo puede declarar legalmente muerto. O sea que el médico en ese caso fue un auxiliar. Fue tan importante esa primera presencia del médico que cuando, allá hace unos cuantos años atrás, cuando yo empecé con este tema, hace más de 27 años, cuando yo decía que era perito forense, perito informático forense, me decían, ¿vos trabajás con muertos? No, yo no trabajo con muertos. Ahora, las distintas actividades fueron dando forenses, ¿no es cierto? Los muertos son los tanatólogos. Claro, por ejemplo, los agrimensores, ¿por qué en su momento? Porque cuando el hombre pasó a ser sedentario, empezó a decir, bueno, de la piedra esta hacia el arroyo de fulano y de acá para allá de mengano. Claro. Cuando la informática, la computación, además de ser generada, o sea, digamos desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, cuando empieza a tomar popularidad, todavía mantenía cierto nivel de abstracción respecto a la vida. Pero cuando la computadora empezó a entrar en nuestra vida, la computadora... Empezaron los problemas. Empezaron los problemas y empezó a reflejar nuestra historia. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos encontramos ante una situación como puede ser una muerte dudosa? Hay distintos tipos de evidencia, que lo vamos a explicar en la jornada, que nos permiten tener una idea, ir generando una coloración, ir planteando lo que fueron, por ejemplo, las últimas horas del occiso, poder explicar un poco la motivación que lo iba llevando, qué era lo que iba sucediendo a nivel de sus pensamientos a través incluso de las búsquedas de internet, de diversos elementos que vamos a ir explicando. Toda esta situación hace que, sumado estos elementos en auxilio... Pero puede ser que pueda pasar así, porque hubo casos sin mencionar, donde se hablaba de un suicidio, pero a ver, la persona, no sé, había comido, había hecho los mandados, como que había organizado su agenda y no daba nada a entender que iba a ocurrir ese desenlace. Nos estamos riendo los dos. Claro, bueno, sabemos lo que estamos... la
persona lo había hecho sus mandados, los mandados ya estaban hechos, y ahí lo pinta de cuerpo entero. Claro. Porque si las personas buscan, nosotros no vamos a hablar de ninguna causa en curso, pero nos estamos riendo porque ya sabemos. Si la gente googlea Marcelo Toró, ya sabemos lo que estamos hablando. Capaz va a aparecer. Hay una cuestión que es real y está corroborada, ¿no es cierto?, en determinadas causas, que es toda la navegación. Hay elementos que son reales y que incluso en esa causa están probados. La gente busca determinados temas en particular que tienen que ver con la trascendencia, por ejemplo, la trascendencia de la vida o atenuar el momento difícil que está pasando. Hay una cosa que es real, ¿no?, que es respecto a lo que va llevando adelante la acción y la omisión ante los medios digitales. O sea, supongamos que una persona tiene su celular y tiene su computadora y está en un momento de crisis, es muy probable, por ejemplo, que no atienda. Es probable que se abstraiga hacia determinadas búsquedas. Es probable que realice las navegaciones como sin pensarlo, como quien hojea un diario. Bueno, eso se da en las causas. Qué bárbaro. Qué interesante. Hay una causa muy interesante que vamos a ver en la jornada, donde se descubrió que una madre en Estados Unidos asesinó a sus dos criaturas, a dos chiquitos, muy chiquitos, de menores de meses y de menos de 3 años, buscando incluso información en internet de cómo disimular, digamos, la evidencia de un crimen. Así que... Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Sí. No lo quiero cortar porque ya estamos llegando casi al final. Casi al límite. Pero sí, estamos ahí rondando siempre el mismo tema. Pero bueno, cumplí, no, hemos cumplido. Hemos cumplido. No, pero sí, existe, digamos, que evidencias claras y aún en esa causa también. Bueno, lamentablemente. La verdad que como siempre es un gusto tener a grandes profesionales en el estudio que hablen, que nos enseñen también. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Con todo gusto. Vamos a hablar mucho en la jornada. Claro que sí. Después otro día vamos a hablar del otro tema. Sí, con todo gusto. Más adelante por ahí. Claro que sí. Pero la verdad que es un gusto haberlo tenido en la radio y le agradezco muchísimo que con tantas obligaciones haya tenido el tiempo para venir a la radio. Muy honrado porque aparte tengo que reconocer realmente la labor que hace usted constantemente, esa siembra, que eso es una concientización, porque no es solamente la capacitación y la difusión, hay un efecto y que está en su actividad, que es concientizar. Y yo creo que trato es lo de que que la tenemos. gente piense y que lean también. Claro. Y bueno, que es un poco pero es porque nuestro trabajo es así, es leer. Sí, yo a veces y trato de justamente que tomen conciencia de tomar recaudos y al mismo tiempo de leer. Claro, y bueno, a mí cuando me dicen ¿por qué viajas tanto dando charlas o conferencias? Porque lo que uno busca es concientizar. Sí, totalmente. Porque en la medida que esto que es algo digamos novedoso y a la vez que se puede prestar a lo intuitivo, a veces puede generar conclusiones erróneas. Entonces, ayudar a pensar y a encontrar los puntos claros, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a un lindo programa como Hoteles a la Carta. Muchísimas gracias, Álvaro, por acompañarnos en el programa y será hasta el martes que viene. Muchas gracias.